¿Qué órgano creen que es? Riñón. Riñón. ¿Por qué? Porque más o menos se ven las cápsulas y los espacios de Bowman de arribita. ¿Y cómo se llama la estructura a la que pertenece la cápsula de Bowman? ¿Tenés el glomérulo o, o te refieres a la nefrona? Vamos a ver, aquí es donde tienen que tener cuidado con los términos. Es al corpúsculo renal. Entonces, tengan cuidado, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Esto, sí, es un riñón. Aquí lo que tenemos es un enfoque lejano. Puse esta placa nomás para que observen el enfoque lejano. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, una cápsula. ¿De qué tejido va a estar conformada la cápsula? A ver, Tejido conectivo denso irregular. tejido conectivo denso y regular. Entonces, si ustedes observan, ahí está la cápsula. Ahora, todo el riñón tiene una unidad morfofuncional. ¿Cuál es? La nefrona. Entonces Nefrona. tenemos que la unidad morfofuncional del riñón va a ser la nefrona. La nefrona, ¿cómo va a estar compuesta? A ver. ¿Cómo se compone la nefrona? En primer lugar, vamos a ver, Luis mencionó glomérulo. Después, antes que nada, definamos qué es un glomérulo. El glomérulo básicamente es un nudo de capilares. Entonces ustedes van a ver que está compuesto como un nudo de capilares. ¿Ok? ¿Qué tipo de capilares van a ser? A ver, capilares fenestrados sin diafragma. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes noten. Aquí tiene que ver algo con la circulación del riñón. Llegan las arterias, etc. Pero cuando nosotros hablamos de riñón como tal, ya en el lecho microvascular, es decir, en los capilares, nosotros vamos a tener como algo importante. Vamos a tener primero una arteriola aferente. La arteriola aferente es la primera arteriola que se forma a partir de la circulación que va entrando al riñón. Y después de una arteriola, ¿qué es lo que sigue? Capilares, ¿verdad? Es lo que vimos en cardiovascular. Entonces aquí nosotros ya tenemos los capilares, que estos son capilares fenestrados sin diafragma. ¿Por qué no tienen diafragma? ¿O por qué creen que no tienen diafragma? Vamos a ver, ¿quién sustituye o qué célula sustituye ese diafragma que tenemos nosotros capilares con diafragma? Aquí existe una célula, que es la capa visceral de la cápsula de Bowman, quien sustituye la función de diafragma, los podocitos. Entonces, por eso. Bien, después vamos a hablar de eso. Entonces, arteriola aferente, por donde entra la sangre, se forman los capilares y cuando la sangre va pasando por capilares, ¿qué está pasando? Se empieza a filtrar el plasma, ¿ok? Se filtra el plasma hacia el espacio de Bowman. Entonces ahí se nos va a formar una sustancia que le vamos a llamar ultrafiltrado u orina primaria, ¿ok? Se va acumulando por todo el espacio de Bowman y ya después eso sale por el polo urinario. Ya vamos a ver eso. Ahora, cuando ya pasó por los capilares, la sangre va a salir por una arteriola eferente. Ahora les pregunto, ¿es normal que siga una arteriola después de los capilares? ¿O qué vaso sanguíneo es el que le sigue a los capilares en una circulación normal? A ver, Una vez la creo. una vénula. Pero porque hay otra arteriola.
Acumulamos, entonces aquí es donde viene lo importante. Creo que en hipófisis yo les hablaba, existen los sistemas porta. Cuando nosotros tenemos un lecho capilar, es decir, el lecho capilar que tenemos aquí en el glomérulo, que es el nudo, que está rodeado por una arteriola y después le sigue otra arteriola y después de esta arteriola tiene lo característico. Después se van a formar otros capilares y después de esto no deberían de formarse capilares, debería de ir aumentando en vasos sanguíneos. Entonces, estos capilares le conocen capilares peritubulares. Entonces, a esto en el riñón, vamos a ver que esto se le conoce un sistema portaarterial. Es el único que existe en el cuerpo. Y espero que se acuerden para cuando lleven fisiología, porque la meten con la doctora Francis, se lo va a preguntar. ¿Ok? Entonces, es el único sistema portaarterial del cuerpo en los glomérulos renales. Y ahora, ¿cuál es la importancia de estos peritubulares? Las células de estos capilares peritubulares, las que me rodean a los capilares peritubulares, o las mismas células endoteliales son las que secretan la eritropoyetina. Entonces, lo que está rodeando a los túbulos es donde se me está secretando la eritropoyetina. Y otra función importante son estos, los capilares, los que se encargan de nutrir al riñón. El glomérulo no me está nutriendo al riñón. Quienes se encargan son los peritubulares. Entonces imagínense si llega a haber una afectación del glomérulo y no pase la sangre por aquí. Ahí es donde vienen enfermedades renales. Entonces, esto tampoco quiero que les olvide. Los capilares peritubulares son los que se encargan de oxigenar al tejido del riñón. Si por alguna razón no llega a haber suficiente sangre en estos, el riñón puede sufrir una lesión. Por eso es muy importante la regulación de la presión en el riñón y por eso es que aquí es donde existe el aparato yuxtaglomerular, que es el que vamos a hablar luego. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, tenemos eso en cuanto a los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos glomérulo. Después